El rol de la memoria en las generaciones armenias residentes en Uruguay. Mila Catriz. Duerme, pero no es capaz de descansar porque, aunque sus ojos están cerrados, sus heridas, las internas, siguen abiertas, a la espera de que sea la cicatriz del tiempo la que las apague. Eloy Moreno. Para muchos países alrededor del mundo el genocidio armenio fue un acontecimiento en el marco de la Primera Guerra Mundial, mientras que para otros fue una guerra civil bajo justificaciones políticas, históricas y nacionalistas. El problema yace en la diferencia de cómo se dieron los hechos. Un genocidio se caracteriza como la destrucción de forma progresiva a una nación o grupo étnico, iniciando con la herida de identidad nacional al grupo objetivo oprimido y finalizando con la imposición de la identidad propia del grupo opresor. Una guerra civil, por el contrario, se mantiene al margen de un conflicto entre habitantes y el Estado. El profesor Peter Waldman lo denomina como peleas familiares, aunque comparten el no reconocimiento a los hechos y a los efectos que deja consigo. El proceso de exterminio armenio comenzó el 24 de abril de 1915 bajo órdenes del Partido Nacionalista dirigido por los jóvenes turcos, gobernantes sucesores del sultán el Rojo y llevado a cabo por las autoridades otomanas. Se estima que al inicio, alrededor de 250 intelectuales de distintas índoles fueron arrestados para posteriormente ser ejecutados. Sin embargo, para cuando el genocidio acabó, en 1923, aquel número de vidas cobradas aumentó significativamente, llegando a superar el 1,5 millones de víctimas inocentes. Como en todo conflicto debe haber un motivante, o al menos una respuesta a tanta crueldad, y el genocidio armenio no fue una salvedad. Durante el primer año de la Gran Guerra, los jóvenes turcos habían manifestado su apoyo a la Triple Alianza, creyendo que esta sería la respuesta ganadora para restaurar el poder que el imperio estaba perdiendo. Armenia, de opinión discrepante a la de sus vecinos, optó por la Triple Entente, apoyando al zar Nicolás II de Rusia. La derrota de Turquía no tardó en llegar en el combate de Sarkam, provocando que al momento de buscar a quién responsabilizar, ante el fracaso de su plan político, dirigieran su discurso contra los armenios, quienes fueron considerados como los únicos responsables de ello. A partir de ello las acciones represivas contra los armenios recrudecieron. La ira recayó en la sociedad armenia residente en Turquía, que poco a poco comenzó a ser eliminada afectando su cultura, religión e idioma. Los turcos llevaron adelante múltiples medidas sistemáticas con el único propósito de que no existiera registro alguno de que una vez vivieron allí, desarraigándolos y reduciéndolos a la mera supervivencia. Tras la masacre, las migraciones fueron un método de escape guiado por la necesidad de supervivencia. Masivamente viajaban a países como Argentina y Uruguay, los cuales eran los principales focos de atención dentro de América Latina. Allí encontraban la paz y tranquilidad que les había sido arrebatada. Al llegar a los países de acogida, buscaban que sus hijos fueran a la escuela. En Uruguay existían 6 instituciones que asistían únicamente a armenios o hijos de armenios, donde se intentaba preservar tradiciones y costumbres. Para estos, viajar a otro continente no era sinónimo de renunciar a sus dogmas, religión, idioma e historia nacional, por el contrario, veían la necesidad de mantener sus costumbres y prácticas como forma de unión entre la diáspora. Para los migrantes este era un nuevo inicio,
aunque esto no significaba que el dolor no siguiese atentamente a donde fuera la comunidad. El trauma estaba instalado de forma colectiva en cada uno, quizás generado de diferente forma, pero con el peso de no haberlo podido tratar correctamente. El silencio probablemente fue la solución más sencilla con la que encontraron para lidiar con sus vivencias ante la falta de quien los escuchase. Así que el dolor no resuelto se transmitió entre generaciones sin explicar el por qué viajar a América significaba para muchos un nuevo comienzo. Cuando venían en el barco, mi padre y mi abuelo usaba un fez. Un fez es esos gorros cilíndricos que usan los turcos también. Mi abuelo siempre usó eso, nunca se lo sacaba de la cabeza. Entonces estaban parados en el barco mirando hacia el agua y mi padre se acerca y le pega al gorro, al fez en la cabeza y se lo tira al agua. Y le dice, no, ya no lo vas a necesitar más, nos vamos para América. Fue un acto simbólico el quitar abruptamente el fez, el cual era usado principalmente por los turcos. Especialmente que fuese su padre quien inició el desprendimiento de una costumbre que los vinculaba a sus victimarios demostraba un nuevo comienzo de la transmisión generacional. Los armenios cargaban con un trauma que no era sencillo de soltar, de olvidar. Si bien algunas acciones permitían demostrar ese dolor, como el dejar de usar algunos atuendos, presentaron con frecuencia dificultades para comunicar aquello que vivieron, y eso los llevó a refugiarse en el silencio. Hay cosas que no pueden decirse o resultan intolerables, y hubo también un abrumador padecimiento carente de sentido que implica una carga enorme para la persona traumatizada, la cual no desea volver a enfrentar todo eso relatando los acontecimientos. El trauma, y su respuesta, era colectivo, era el común denominador de aquellos que habían sobrevivido al genocidio. El problema es que el silencio acabó siendo el fiel cómplice del trauma, en especial en generaciones pequeñas donde los adultos, por miedo a provocar alguna carga emocional hablando de la verdad, callaron provocando el trabajo contrario. Sus descendientes crecieron en un linaje con una historia borrosa y quizás distorsionada por la marca emocional que cargaba su familia. Aquí nació otro problema: lo que no se habla se comunica a través de comportamientos, gestos, lenguaje no verbal y emociones. Y cuanto más se intenta no comunicar el trauma, más intensamente se percibe y se siente, generando repeticiones y obsesiones. El trauma se caracteriza por ser una herida invisible que cargamos, queda impregnada en nuestra psique como chicle al zapato. Esto tiene efectos importantes en nuestro comportamiento cotidiano, en el cómo nos relacionamos con nuestros pares e incluso la familia. Sé que fuimos marcados a consecuencia de todo lo psicológico que llevaban, de todo el trauma, directa o indirectamente las generaciones que le seguimos. Porque muchas veces uno esperaba cariño. Mi papá nunca me dio el cariño de un padre. Era un hombre que sustentaba el hogar, nunca nos faltó nada. Pero su trauma, su silencio hizo que yo como hija no tuviera el papá que necesité. Muchas veces veía a los padres de mis amigas como eran y anhelaba tener un papá así. Estas huellas pueden ser transmitidas por años, de generación en generación, sin necesidad de que se exterioricen. Los sobrevivientes que se radicaron en Uruguay tendieron a no comunicar y compartir lo vivido, algo que sería revertido por sus descendientes. Y mi papá no, nunca habló nada, nunca habló nada. Tengo la imagen de un hombre muy callado, siempre con la cabeza baja, trabajando.
Nunca mencionó nada. Tengo una imagen de cuando tenía 13 o 14 años, yo en mi casa mirando una película que pasaban en la televisión, y mostraban Estambul y lo vi que se le llenaron los ojos de lágrimas, agachó la cabeza y se fue a acostar. Y yo le dije a mi mamá, ¿qué le pasa a papá? Y me dijo, es porque no soporta escuchar de Estambul porque fue donde vivió todo. Eso es lo que me dijo mi madre, él nunca habló nada. La familia no profundizaban en el pasado, mucho menos explicaban el porqué de la reacción ante la simple mención de una ciudad de Turquía. Simplemente recibían el silencio, y no proporcionaban respuestas claras. Como si lo que vivieron se asemejara a baldosas flojas y caminar por ellas implicara tambalear e inclusive caer en el dolor, por lo que preferían cambiar de vereda. No obstante, el silencio no podía borrar la herida que el cuerpo gritaba conteniendo las lágrimas. El genocidio había marcado a cientos de civiles inocentes que desconocían cómo lidiar con el peso de sus vivencias y se reflejaba en sus descendientes. Ellos crecían con más preguntas que respuestas, evitando cuestionar por miedo a hacerlos sufrir ante el recuerdo. Si bien los sobrevivientes intentaron no transmitir el dolor de lo vivido, sí compartieron sus costumbres de generación en generación, dejando huellas en ellos, tanto en la práctica de su religión católica ortodoxa, como en la gastronomía propia del país, el estilo de danza y música. Los armenios sabían que no debían ceder ante el intento de eliminación de su identidad y aunque la difusión de sus vivencias trágicas no estaba en sus planes, al menos en la primera generación, compartir y difundir su cultura era una manera de presentar resistencia ante los planes que buscaron eliminarlos y despojarlos de su identidad y derechos. Habían pasado 50 años desde el inicio del genocidio armenio. Para los descendientes era hora de hablarlo y no caer ante el insistente silencio de sus agresores. Buscaron el apoyo político para enfrentar la negación de Turquía, intentando de alguna manera denunciar los crímenes acaecidos. En 1965 se proclama en Uruguay la Ley 13.326 donde se declara el 24 de abril como el Día de Recordación de los Mártires Armenios. De esta manera se consigue visibilizar, aunque no se rotula el crimen como genocidio, los hechos perpetrados contra el pueblo armenio. A partir de ese momento, esta fecha no pasa desapercibida como un día común y corriente, es un día de conmemoración, busca recordar a aquellos que no están. En la actualidad existen monumentos, plazas en honor, instituciones comunitarias que buscan un fin similar, mantener vivo en la memoria colectiva el genocidio. Ejemplo de ello fue la construcción del Monumento 6 en honor a las víctimas del genocidio, inaugurado en Uruguay el 13 de noviembre de 1981 en recordatorio del 250º aniversario. Posee una placa escrita tanto en español como en armenio, ubicado en la Rambla Armenia y 26 de marzo, Montevideo, buscando que la sociedad conozca el hecho. De esta manera, los descendientes de los sobrevivientes han logrado conseguir visibilidad, buscando apoyo, intentando dejar atrás el silencio de generaciones anteriores, y evitar que la negación de la existencia del genocidio siga manteniéndose. Y si bien los años han pasado y las marcas aún viven, quizás ya no están en su piel, pero se conservan en su mente. Las nuevas generaciones ya no cargan con el peso del pasado no resuelto, que transitaron durante la primera y segunda generación de familiares, porque lo transformaron en parte de su identidad, resistencia y memoria colectiva de la cual aferrarse. En especial con el apoyo de Uruguay,
al reconocer el genocidio, otorgándoles a aquellas familias armenias el apoyo que le había sido negado por las naciones del mundo, perpetuando el silencio de un hecho que había buscado devastarlos. Turquía aún se niega a aceptar las atrocidades que se llevaron a cabo contra un grupo social inocente. Ese silencio dejó un trauma que resonó como un eco en la memoria de cada uno de los sobrevivientes, quienes debieron enfrentarlo sin saber con certeza cómo hacerlo, procurando aprender de los errores y buscando siempre lo mejor para sus familias. La mente humana actúa como un escudo, nos protege en la vida cotidiana y también en las experiencias más dolorosas, aquella que no desearíamos ni a nuestros enemigos. A veces ese escudo se hereda, incluso sin ser conscientes de ello, otras veces se rompe y nos libera. Cuando ya no hay peligro, la mente descansa y puede estar en paz. Uruguay aportó eso y más a quienes buscaron escapar del horror, les abrió la puerta a la sanación.